qué significa todo lo que se convierte en ofrenda quemada es masculino en el trabajo? Está escrito en el Zohar: si tu sacrificio es una ofrenda quemada, el rabí Hiyá comenzó porque mis pensamientos no son tus pensamientos. El pensamiento del Creador es superior y el comienzo de todo. A partir de ese pensamiento se extienden formas y caminos para idear el sagrado nombre. Y de ese pensamiento emanan la Torah escrita y la Torah oral, que es Malhut. El pensamiento del hombre es el comienzo de todo. De ese pensamiento se extienden formas y caminos para desviar los caminos de uno en este mundo y en el próximo. Y de ese pensamiento surge la inmundicia de la inclinación al mal, a hacerse daño a uno mismo y a todos los demás. Además, las transgresiones, los pecados y las malas acciones de ese pensamiento, así como la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. Sobre esto está escrito: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. En el punto 73 dice: todo lo que viene a ser una ofrenda quemada es masculino y no femenino, ya que la ofrenda quemada se eleva. Eleva se deletrea igual que ofrenda quemada en hebreo. Sobre el corazón, es decir, en el pensamiento que está por encima del corazón, ya que el pensamiento que es Jochma, de la palabra sabiduría en hebreo, se considera masculino. Y el corazón, como es femenino, es decir, Binah, comprensión en hebreo, como en el corazón comprende. Debemos entender qué es el pensamiento del Creador en el trabajo y qué es el pensamiento del hombre en el trabajo. De lo cual la Escritura dice, según lo que está escrito en el Zohar, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. También debemos entender lo que implica para nosotros cuando dice: una ofrenda quemada es masculino, ya que expía el pensamiento que es masculino. ¿Qué significa esto para nosotros en el trabajo, para que sepamos cómo comportarnos? Se sabe que, aunque el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones, para que las criaturas reciban deleite y placer, a fin de sacar a la luz la perfección de sus actos, se realizó una corrección llamada tzimtzum, o restricción y ocultamiento, sobre el deleite y placer. Dado que todas las creaciones fueron creadas con el deseo de recibir deleite y placer, se deduce que el hombre no puede hacer nada a menos que sepa que puede recibir deleite y placer de una cosa. De lo contrario, no puede hacer un solo movimiento, ya que contradice la raíz de las criaturas. A veces, cuando uno actúa, aunque no obtiene ningún placer de estas acciones, es porque sabe que por ellas recibirá deleite y placer más tarde, que se le dará a cambio de su trabajo, es decir, de las acciones que realizó y en las que no obtuvo placer. Solo por el placer que recibirá después del trabajo, le da fuerzas para hacer el trabajo del que no disfruta en este momento, pero sí en el futuro. Sin embargo, si la recompensa no es segura, no tiene poder para trabajar cuando no la disfruta. Por ejemplo, una madre alimenta a sus hijos. Aunque es trabajo comprar los alimentos y prepararlos para comer, y ella también los alimenta, debemos discernir dos acciones acá. Número 1. Acciones a las que ella renunciaría. Y número 2. Acciones a las que no tiene intención de renunciar. Comprando alimentos y preparándolos para comer, se daría por vencida. Vemos que entre los ricos hay gente que compra la comida y hay un cocinero. Esto demuestra que la madre puede prescindir de ellos. Pero la madre, mirando a los niños comer, aunque mientras mira a los niños comer, la madre no come, en ese estado
se da por vencida, pero disfruta viendo a los niños comer. A la madre nunca se le ocurrirá pensar, ¿qué ganó viendo comer a los niños pequeños? Ella no quiere el próximo mundo para esto, o este mundo, ya que obtiene placer de este acto, por lo que no necesita recompensa. Por lo tanto, si el gusto de la Torah y las mitzvot se revelara, como dijeron nuestros sabios, que las 613 mitzvot se llaman 613 pekudim, de la palabra depósito en arameo, como se explica en el comentario Sulam, en cada mitzvah hay una luz especial que brilla en ella. Si esto fuera revelado y no tuvieran que creerlo, el mundo entero se involucraría solo en la Torah y las mitzvot. Sin embargo, dado que se colocó un ocultamiento sobre el deleite y placer y no se revela antes de que una persona sea recompensada con vasijas de otorgamiento, hay perturbaciones del cuerpo que claman, ¿por qué quieres ir contra la naturaleza con que el Creador creó al hombre para recibir deleite y placer? ¿Quieres renunciar a esto? Aunque una persona promete al cuerpo que será recompensado, en el sentido de que observa los mandamientos de la Torah, es decir, que será recompensado, el cuerpo aparentemente pregunta, ¿en qué vasijas recibiré recompensa? ¿En vasijas de recepción o en vasijas de otorgamiento? En ese momento, si la persona le dice, recibirás la recompensa en vasijas de recepción, el cuerpo pregunta, ¿por qué el Creador nos dio tantos mandamientos? Después de todo, Él es un Padre misericordioso y es bueno y hace el bien. Entonces, ¿por qué no nos da toda la recompensa que quiere dar por observar las 613 mitzvot a cambio de observar la mitad de las 613 mitzvot? ¿Por qué le importa si da la recompensa completa por observar una pequeña parte de la Torah y las mitzvot? Además, ¿por qué tenemos que trabajar tan duro para cumplir las 613 mitzvot completas? Esto es similar a la alegoría sobre la madre que alimenta a sus hijos con comida y bebida. Pero debe comprar los alimentos y cocinarlos, y así sucesivamente a lo que renunciaría. A lo que no renuncia es que ve y mira cómo comen sus hijos. Los niños pequeños, ella misma los alimenta y disfruta. Ella no quiere renunciar a este trabajo, ya que disfruta del trabajo en sí y no necesita ninguna recompensa por este trabajo. Por lo tanto, tenemos dos cosas. Número 1. No está tan lejos del intelecto. Es decir, alguien que quiere recibir recompensa en vasijas de recepción, pero pregunta por qué el Creador quiere que observemos tantas mitzvot, lo que significa que debería haber dado toda la recompensa que quiere dar por observar la mitad de las 613 mitzvot, ya que no hay ningún placer en el trabajo que está haciendo, sino más bien en la recompensa que recibirá después. Esto se considera como recibir recompensa en el próximo mundo. Es decir, durante el trabajo no siente ningún placer, y la única razón por la que quiere trabajar
es por la recompensa que vendrá más tarde. Número 2. Podemos discernir en la recompensa que él quiere recibir la recompensa en vasijas de otorgamiento. Es decir, tener amor por el Creador y sentir que está sirviendo al Rey. De ello se deduce que espera recibir una recompensa y la recibirá más tarde en las vasijas que están en este mundo, es decir, en el presente. Luego, cuando es recompensado con 613 pekudim, cuando recibe cada mitzvah a la manera de este mundo, no dice, ¿por qué nos dieron tantas mitzvot? Asimismo, en el mundo corpóreo no hay nadie que se enoje con el Creador por prepararnos tantos placeres corporales. De la misma manera, cuando es recompensado con 613 pekudim, en ese momento siente en cada mitzvah un sabor diferente y no tiene la intención de renunciar a ella. Pero hay un gran defecto aquí mientras se trabaja en la forma de 613 eitin, de la palabra arameo consejos. Es decir, cuando la Torah y las mitzvot son solo consejos que se refieren a cómo recibir las vasijas de otorgamiento, ya que la resistencia del cuerpo es intensa porque está completamente en contra de su deseo de recibir, con el cual nació el hombre. De ello se deduce que trabajo y recompensa son dos discernimientos separados. Cuando la recompensa está en vasijas de recepción, tiene combustible porque puede recibir recompensa. Sin embargo, siempre se esfuerza ya que la recompensa que recibe está en el próximo mundo. Es decir, no ahora, sino en otro momento. Cuando venga, recibirá recompensa. En otras palabras, mira la recompensa que recibirá más tarde. Por lo tanto, se deduce que sería más feliz si recibiera una recompensa mayor por menos trabajo, ya que está mirando la recompensa. Resulta que siempre se esfuerza, porque para él, la recompensa es la razón que lo impulsa a participar en la Torah y las mitzvot. Esto es similar al mundo corpóreo. Cuando se nos paga por el trabajo es solo un medio. Si pudiera recibir la recompensa por menos trabajo, ciertamente cada uno elegiría un lugar que le dé más recompensa por menos trabajo. Por el contrario, cuando una persona es recompensada con vasijas de otorgamiento, el otorgamiento y la restricción que se colocaron en la Torah y las mitzvot se le quitan y se le recompensa con 613 pekudim. Es decir, en cada mitzvah que realiza, obtiene el sabor en la mitzvah. De ello se deduce que la recompensa está en este mundo, es decir, en el estado actual en el que se encuentra una persona. Ciertamente, no se puede decir que una persona deba renunciar al trabajo, ya que el trabajo en sí es el lugar para recibir la recompensa. De ello se deduce que en las vasijas de otorgamiento, las 613 mitzvot se consideran descanso y no trabajo y esfuerzo. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar sobre el verso, porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Preguntamos, ¿qué implica esto para nosotros en el trabajo cuando dice que las formas y los caminos se extienden desde el pensamiento del Creador para idear el sagrado nombre, mientras que desde el pensamiento del hombre se extiende la inmundicia de la inclinación al mal, a hacerse daño a uno mismo
y a todos los demás? Además, las transgresiones, los pecados y las malas acciones provienen de ese pensamiento, así como la idolatría, el incesto y el derramamiento de sangre. El texto dice sobre esto: porque mis pensamientos no son tus pensamientos. El pensamiento del Creador se refiere al pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Es decir, solo quiere otorgar abundancia a las criaturas. Por esta razón, la Torah y las mitzvot que Él nos ha dado para hacer, debemos decir que su intención no es que le demos este trabajo y que Él lo aceptará. Después de todo, su deseo es otorgar, solamente. Por eso, dice que desde el pensamiento del Creador, las formas y caminos se extienden para idear el sagrado nombre. Debemos entender el significado de idear el sagrado nombre. Según lo que aprendemos, el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. De ello se desprende que el sagrado nombre del Creador es el bien que hace el bien. Debido a que ese nombre está oculto a las criaturas, siempre y cuando no tengan vasijas de otorgamiento, se nos dio la Torah y las mitzvot como eitin, es decir, solo consejos, mediante los cuales podemos obtener las vasijas de otorgamiento, como nuestros sabios dijeron. La luz en ella lo reforma. De ello se deduce que nuestro trabajo en la Torah y las mitzvot no se debe a que Él nos necesite para observar su mitzvah. Más bien, solo seres creados observan sus mitzvot, porque con esto los seres creados se corrigen a sí mismos, para que puedan ser recompensados con vasijas de otorgamiento. Este es el significado de lo que está escrito: idear el sagrado nombre, porque con esto cada uno sentirá que el nombre del Creador es el bien que hace el bien. Pero los pensamientos del hombre extienden la suciedad de la inclinación al mal, porque el hombre, que es un ser creado, existencia desde la ausencia, piensa solo en cómo recibir y no en otorgar. Si bien esta es la raíz del hombre, en ese deseo de recibir se colocó la ocultación y la restricción, por lo que la inclinación al mal se extiende desde este pensamiento en el hombre. En otras palabras, cuando una persona debe realizar actos de otorgamiento para tener dvekut, adhesión con el Creador, llamada equivalencia de forma, ese deseo representa a una persona imaginaciones de que sufrirá al dar su fuerza a los demás. Por lo tanto, cuando una persona quiere observar la Torah y las mitzvot con la intención de otorgar y no recibir nada que pertenezca a su propio beneficio, este pensamiento le describe cómo sufrirá. Con ese poder de representación, evita que una persona logre dvekut con el Creador. Este es el significado de las palabras: de ese pensamiento surge la inmundicia de la tendencia al mal. Como dijo Baal HaSulam acerca de lo que dijeron nuestros sabios, la serpiente se acercó a Java y arrojó inmundicia dentro de ella. Dijo que Sohamá, la inmundicia, es Zuma, que viene de ¿qué es esto en hebreo? Lo que significa que en cada asunto de la Kedushá, la serpiente, que es la tendencia al mal, viene y le dice a una persona: ¿qué es esto? Es decir, ¿qué sacarás de querer trabajar y hacer todo por el bien del Creador
y no por tu propio bien. De esto se deduce que, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, significa que el pensamiento del Creador es otorgar, mientras que el pensamiento del hombre es solo recibir. Ahora podemos entender lo que preguntamos. ¿Qué implica para nosotros cuando el Zohar dice una ofrenda quemada es masculino? Ya que expía el pensamiento que es masculino, pues un pensamiento es jochma y se considera masculino. Y el corazón que es binah, comprensión, es femenino. Como en el corazón comprende. Nuestros sabios dijeron, el ojo ve y el corazón codicia. Debemos entender lo que implica el ojo. Se sabe que los ojos se llaman jochma, sabiduría, que significa pensamiento, y el pensamiento se considera masculino. Se dice al respecto en el Zohar que cuando una persona debe asumir el yugo del reino de los cielos, esta fe que una persona cree se llama mente. Ese pensamiento implica el corazón. Y luego, el corazón comienza a codiciar esta cosa que vino como un pensamiento a su mente. En ese sentido, el ojo se llama un pensamiento. La sabiduría, lo que ve y le gusta, es lo que le da al corazón. Por lo tanto, el corazón codicia lo que está en la mente. De acuerdo con lo anterior, el pensamiento del Creador es otorgar. Debemos interpretar acerca de esto como nuestros sabios dijeron, conoce lo que está por encima de ti, un ojo que ve. Debemos interpretar que el hombre debe saber lo que está por encima de él, es decir, lo que está por encima de su pensamiento, que allí está el pensamiento del Creador, que se llama un ojo que ve. Es como el Zohar dice que ojo se llama pensamiento y el pensamiento se llama sabiduría, que es masculino. Como aprendimos, la luz de Jochma viene del dador al receptor. Por lo tanto, el hombre debe parecerse al ojo de arriba y ser un dador para el Creador. Esto se llama equivalencia de forma y se llama fe en el Creador. Se llama mente, lo que significa un pensamiento de que el hombre debe estar en equivalencia de forma con el Creador. Esto es como está escrito en el ensayo, un discurso para la finalización del Zohar. De manera similar, todas sus acciones serán otorgar y beneficiar a otros. Así, igualarás tu forma con la forma de las cualidades del Creador. Y esto es la adhesión de Vekut espiritual. Hay un discernimiento de mente y un discernimiento de corazón en la equivalencia de forma antes mencionada. El compromiso de uno con la Torah y las mitzvot, con la intención de otorgar contento al Creador, es la equivalencia de forma en la mente. Esto se debe a que el Creador no piensa en sí mismo. Si existe o si vela por sus creaciones y otras dudas similares. De manera similar, quien desee lograr la equivalencia de forma no debe pensar en estas cosas tampoco, cuando está claro que el Creador no piensa en ellas, ya que no hay mayor disparidad de forma que esa. Por lo tanto, cualquiera que piense en tales asuntos ciertamente está separado de él. Por lo tanto, se deduce que si una persona cree en conoce lo que está por encima de ti, el ojo ve. Saber significa da'at o conocimiento en hebreo, y da'at significa conexión y devekut. Lo que está por encima de ti, un ojo que ve.
es decir, el ojo del Creador, que es Jochma, y saber se refiere a Devekut. Cuando una persona se adhiere a encima de ti, que es la mente, que significa la fe. Según la regla, el ojo ve y el corazón codicia, lo que significa que el pensamiento que es masculino da al corazón, que es codicia y deseo. Luego, como el pensamiento que es la fe tiene equivalencia con el Creador, también el corazón, que es el deseo de recibir, no quiere usar su propia cualidad, que es la recepción, sino ser influenciado por el pensamiento y quiere ser un dador como el pensamiento. De ello se deduce que si una persona está completa con la equivalencia de forma en la mente, influye en el corazón, por lo que el corazón también será como en todas tus acciones serán por el bien del Creador. Así explicamos lo que dijeron nuestros sabios: cualquiera en quien haya temor al cielo, sus palabras son escuchadas. Esto significa que cualquiera que asume el yugo del reino de los cielos, que es la fe, el cuerpo escucha sus palabras. Es decir, todo el cuerpo obedece su voz por la razón anterior de que, si el pensamiento es la fe por encima de la razón en equivalencia de forma, entonces el pensamiento que es masculino influye en el corazón que es femenino. Como está escrito, el corazón comprende. Este es el significado de lo que dice el Zohar. Binah es el corazón y ella es femenina. Por lo tanto, si se ofrenda, si es ofrenda quemada, es masculino. Él dice que la razón es que una ofrenda quemada viene para expiar el pensamiento que es masculino, Jochma. Es decir, si una persona pecó, es decir, manchó su pensamiento, que es la fe por encima de la razón, debe corregir lo que ha manchado, dado que la fe se discierne como el ojo ve, que es la sabiduría de lo alto, lo que significa que el pensamiento del Creador es su deseo de hacer el bien a sus creaciones, es decir, otorgar a los inferiores. Y esa persona manchó esto, lo que significa que no cree que haya un líder para el mundo que vele por las creaciones como el bien que hace el bien. La mancha del pensamiento es muy grave, ya que esto es todo el asunto del propósito de la creación. Cuando una persona no cree esto, se considera que pecó y manchó el pensamiento y debe hacer la corrección en el mismo discernimiento. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar lo que dice el Zohar acerca de las palabras: si su sacrificio es una ofrenda quemada, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, él dice. Además, la Torah escrita y la Torah oral, que es Malhut, emanan de ese pensamiento. Debemos interpretar que en el trabajo, Malhut significa el reino de los cielos, que es la fe, mientras que la Torah oral se llama Torah. En otras palabras, es imposible ser recompensado con la Torah si uno no ha sido recompensado con la fe. Como nuestros sabios dijeron, está prohibido enseñar la Torah a los adoradores de ídolos. Pero una vez que ha sido recompensado con la fe, puede ser recompensado con la Torah. Este es el significado de las palabras de ese pensamiento, es decir, del pensamiento de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones, extender la fe y la Torah. Es decir, el hecho que se nos dio fe, donde todos preguntan por qué ocultó su guía y necesitamos fe para esto, la respuesta es que esto también es para hacer el bien a sus creaciones, llamadas para sacar a la luz la perfección de sus actos. De ello se deduce que cuando nos adherimos a su pensamiento, lo tenemos todo.
Esto es diferente a lo que dice el pensamiento del hombre. Pero de ese pensamiento surgen las transgresiones, los pecados y las malas acciones, como está escrito. Porque mis pensamientos no son tus pensamientos. Por lo tanto, el hombre debe esforzarse por enfocar todo su trabajo en estar solo en Debekut con su pensamiento y creer que él vela por el mundo como el bien que hace el bien. Cuando tenga esta fe, será recompensado con todo.